De este lado está La Piedad, mira. No, pero a mí me gusta el Cerrito. Ah, bueno. Perdón, pero es que... No, sí, tú eres yo soy el productor, Sí. el director y el todo ese reportaje, ¿no? Va de 5, 4, 3, 2, 1. Con fines de claqueta, de pizarra. Por favor, doctor, regálanos tu nombre completo, tu cargo en la institución y tu cargo en la asociación. Bueno, yo soy Alberto Aguirre Anaya, soy profesor investigador del Centro de Estudios Arqueológicos del Colegio de Michoacán y actualmente también soy presidente del Observatorio Metropolitano Ciudadano La Piedad Pénjamo. En este Observatorio Ciudadano, uno de los temas que más ven es el río Lerma. Sí, desde hace un año y medio, yo tuve en suerte estar en la presidencia y también relacionado a mi trabajo, siempre estuvimos inquietos por el saneamiento del río Lerma. Desde el trabajo que yo hago, que es arqueología industrial, me di cuenta de la importancia del propio río como alimento de la agricultura y como motor de la agroindustria. Una agroindustria que también nos sorprendió mucho, una agroindustria muy moderna para aquella época y muestra, yo creo que de las únicas como materiales edificados, de los pocos que hay, de cómo se introdujo la energía eléctrica acá a México y a la geografía mexicana en general, y en particular a la agroindustria de lo que eran las haciendas. Siempre se piensa en las hidroeléctricas como parte de las fábricas, de papeleras, de textiles, pero nunca se piensa a la hidroeléctrica relacionada con la agroindustria, porque yo creo que hay muy pocos ejemplos y mucho menos ejemplos hay que tengamos, por ejemplo, la hidroeléctrica relacionada a nuestro entorno. Y aquí los hay. Y aquí las hay y son dos. Dos para principios de siglo y para mediados de siglo una más, con una ventaja también que gracias a ese impulso de las hidroeléctricas de principio de siglo se desarrolló una industria particular para de ingeniería en turbinas acá en La Piedad. En La Piedad, en la región, esos municipios donde te toca ahora vivir, donde fuiste adoptado. Avecindado, como se dice. ¿Le hemos dado la espalda al río? Sí. De hecho, esto de los avecindados tiene que ver mucho con la historia del río. El río, si no hubiera río, no hubiera Piedad. Las principales ciudades que se fundaron ya con la llegada de los españoles y de la conquista o de la combinación de las dos culturas fueron ciudades fundadas pero con otros fines, y unas relacionadas con pueblos de indios, otras con fronteras. Estamos en La Piedad con límite con Guanajuato. En el siglo XVI, del río Lerma hacia Guanajuato, pues era tierra de los chichimecas, que los calificaban de salvajes. En realidad eran personas que vivían de manera nómada, que no checaba con el modo de vida español, europeo en general, y mucho menos con lo que podría haber sido la combinación ya de los europeos con desarrollo de ciudades ya sedentarias como en Michoacán o en el propio centro de México. Entonces esas ciudades se fueron repartiendo en estos límites, y una de ellas fue primero que La Piedad, que antes se llamaba Aramutarillo, fue el fuerte. Es más viejo y ahorita el fuerte lo consideramos como un ranchito. La Piedad se comenzó a poblar por pescadores, y por pescadores que eran mulatos, ni siquiera eran indígenas. Después se fueron agregando indígenas y después los españoles. Y sin el río, y sobre todo sin el meandro del río, que era un espacio adecuado justamente para la pesca, la ciudad de La Piedad no estaría donde está ahorita. Y aparte le hemos dado la espalda, el mismo desarrollo urbano le ha dado la espalda al río, cuando en prácticamente todas las civilizaciones del mundo es parte del entorno urbano. Sí,
Eh, Poco a poco se le fue dando la espalda, no fue tan de repente. Ah, Todavía hay planos de 1950-58 donde se veía las lugares donde sembraban flores, o huertas caseras al lado del río y relacionadas con lo que ahora conocemos como el centro histórico. De hecho, parte de las casas que se hicieron en La Piedad tenían que ver también con los lodos que había en el río. La vida cotidiana se realizaba en el río. La principal o la primera plaza pública de La Piedad, que ahora es ayúdame, se me fue el nombre, La Purísima, perdón, era una plaza que daba al río, tenía vista al río. El río era por parte sustancial, consustancial de la vida de la ciudad. Había huertas, había vida cotidiana también entre el cruce entre la hacienda de Santana y La Piedad. Más o menos, eso sí, siempre tuvieron que estar luchando con las inundaciones, pero era parte de esta dinámica entre lo natural y la vida. Como en el antiguo Egipto, eran parte del... Sí, sí. Acá se dio una técnica de riego que le llaman cajas de agua. De hecho, uno de los ranchos, que ahora son poblados de Santana Pacueco, no por mal tiene el nombre de Laguna Larga. Eran lagunas hasta artificiales, pero enormes, que se recuperaba el agua en época de lluvias, se aprovechaba el terreno para cultivo y lo que se desaguaba se usaba para regar tierra abajo. Era parte de la vida. Sin el río no hubiera existido. Después la ciudad crece, la vida cotidiana también cambia. Y yo creo que los automotores, los automóviles, tuvieron mucha culpa de esto. El desplazamiento de las personas también es mucho más grande. Ya no es necesario el desplazamiento tan nuclear, es más extenso. Y eso que se hacía en torno al río y relacionado a la ciudad muy directamente, se podía hacer en otros lados. Aparte, la infraestructura tendría que ser mucho más cara, resistente y durable para manejar y para poder manejar en un sentido urbano, pues, la movilidad en el automóvil. Eso provoca que una inundación ya no la ves tan bonita. La inundación te convierte en un problema. Antes las inundaciones pues eran parte de regar la tierra, de los ciclos, de generar suelo. En ese periodo entonces yo creo que es donde más se acentúa esta inconformidad por las inundaciones en La Piedad. Estamos hablando que en mediados del siglo XX. Hasta principios del siglo XX, yo creo. En 1930 ya hay modificaciones a la ciudad por el automóvil. La Piedad tenía una iglesia, la iglesia tenía un atrio, y se elimina el atrio casi porque estorbaba a la modernidad representada por el automóvil. Llegamos a esos extremos. Aparte de que, pues sí, una calle de lodo no circula un automóvil. Se tiene que hacer una infraestructura mucho más cara. Y si se te inunda eso, entonces sí lo ves como un problema. El problema lo trataron de resolver, y lo digo trataron porque generaron otro tipo de problemas. El meandro es una S. En los años 70, casi ya llegando a los 80 del siglo pasado, esa S la cortan con un dren de alivio. Lo que se provoca es justamente que el cauce natural del río ya no llega tan directamente a ese meandro, ya no son tan regulares o tan problemáticas las inundaciones. De hecho, después de eso nada más ha habido una, y muy ligera, no como antes. Se logró pues controlar las inundaciones.
pero se le olvidó el río. El río le dimos la espalda. Las casas que daban la cara al río comenzaron a darle la espalda. Y sobre todo comenzamos a invadir el río. A invadirlo porque pareciera ser que ya era terreno de nadie. Y al crecer la ciudad, también creció la contaminación. Pero aparte también la bonanza de la industria porcícola también le dio la espalda al río. La riqueza esa de que la Piedad huele a dinero también se convirtió en una puñalada más al río. En el sentido de la contaminación. Y se convirtió en una puñalada más, evidentemente, cuando cortaron la circulación del agua. O sea, el río cuando trae agua, traía agua, de veras. O sea, eso, la fuerza del agua arrastra todo. Entonces, claro, aunque fueran muchas agurdas y descargaran al río, el problema también era el río abajo. Pero eso, tarde o temprano, pareciera que desaparecía. Cada año, ¿no? Cuando cortan el agua en el meandro, eso se pierde. Y se convierte aquello entonces en una cloaca más lo que ya tendría que ser con la carga de población que existe. Entonces, la solución se terminó convirtiendo en problema. Sí. Si lo vemos desde ese punto de vista, si seguimos descargando aguas negras al río, pues sí, se convierte en un problema. Qué bueno que tocas el tema, doctor. En una escala del 1 al 10, del 0 al 100, del 0 al 10, ¿qué tan contaminado, tu percepción, es el río Lerma? Un 8.5, ¿eh? Y más que, estoy hablando del meandro. Si tomamos por secciones al río... El meandro, que es la zona conurbada de la Piedad de Santa Ana. Sí, ahí. Si tomamos por secciones al río, a lo mejor puede cambiar. Y a lo mejor ahí el río no se puede considerar una sola línea de agua. El río es una cuenca. La cuenca son un montón de riachuelos chiquitos, riachuelos grandotes, hasta llegar al más grande, que sería el Lerma. Estos riachuelos secundarios, muchos de ellos están más contaminados que el propio Lerma, que lleva corriente. Bien que mal, en época de lluvias, el Lerma a veces se limpia. Ese 8.5 se debe a las lluvias. Pero los ríos, por ejemplo, que bajan de Guanajuato, el río Turbio, en su nombre lleva la fama, no sé si lleve agua. Lleva... Ya no sé, lleva drenaje, y drenaje de fábricas, de población, porque hay viene desde recuperando aguas negras desde León, Cuerámaro, ya me salté otras, bueno, los más grandes sí sería Cuerámaro, un poco de Irapuato, Abasolo, Pénjamo, ya muy poco porque sería ya la cuenca más para allá, pero le toca un poco al municipio de Pénjamo, no a la... El problema más grave en tu percepción son las descargas de los hogares, de las casas, lo municipal o del uso urbano. Desde la percepción de lo que sería la mancha urbana, sí son el uso urbano, de las casas. De las casas y los comercios, pero a nivel urbano. ¿No es frustrante que tú, que eres habitante de La Piedad ahora, que veas que de un lado se hacen una serie de esfuerzos por tratar de limpiar bien o mal el río, y que del otro simplemente no hay movimiento? Sí, es frustrante, pero esa frustración la queremos canalizar con ideas. Es la idea, pues sería la intención del observatorio. ¿Qué es el observatorio? ¿Qué hace el observatorio? El observatorio es un conjunto de piedadenses, sean por razones individuales o por grupos de académicos, de colegios, de profesionales o asociaciones civiles, que están tratando de, primero, diagnosticar más o menos qué es lo que pasa.
hacemos un diagnóstico muy a la ligera del sentir de la vida diaria, tratamos de que esos diagnósticos puedan ser unos diagnósticos más puntuales y científicos, si se puede decir así. Entonces involucramos a las universidades o desde las propias investigaciones del Colegio de Michoacán, y a partir de ello también proponer soluciones y no nada más quedarnos con el lamento. ¿Qué ha propuesto en concreto el observatorio? En concreto, respecto al río, es compaginar esta historia de la región, del uso del agua, con una historia contemporánea que se acoplaría con espacios públicos, los llamaremos así, que están ordenados en toda la microcuenca de lo que correspondería al meandro para controlar las aguas, para cuidar las aguas y para usarlas. Tú me decías que si le estábamos dando la espalda al río. Si no lo vemos, lo vamos a seguir olvidando y dejando morir. Lo tenemos que dar un uso contemporáneo. Por eso, por ejemplo, un molino de trigo que era de madera se convierta en un espacio público que nos recuerde esa historia y de por qué ese molino está ahí. De hecho, por qué ese núcleo poblacional está ahí. Es por el molino, por ejemplo. Le da un sentido de identidad. Lo reconoces como parte de tu historia. Es la intención llegar por ese lado, y ese punto se convertiría en uno de varios puntos que serían visitables y que reconocerían el agua y que estarían abocados a cuidar el agua y a controlarla. Porque, como les decía, el río no es nada más un hilito de agua o un canal muy grande, sino es una cuenca. El río no es el agua nada más. El río depende del suelo, de la vegetación, y la vegetación pues depende de la fauna, ¿no? Y aparte también habían propuesto acciones de reforestación, hasta una ciclovía. En ese sentido de uso es compaginar lo que podría ser un uso sustentable, inteligente, y en ese sentido la movilidad urbana alternativa al automóvil creemos que sería un uso inteligente. Y qué mejor que la ribera de un río que se convierta en un andador o ciclovía. Y aparte, en ese sentido es que lo queremos usar. Ese espacio público se convierte en un andador, si se puede, hasta con espacios abiertos donde pueda haber plazas, no plazas comerciales, no, sino plazas para espacios públicos. Para ver cine, por ejemplo, de fin de semana, ¿no? Para teatro de callejero. Hay espacios que se pueden ocupar en ese sentido. Pero recordar que el río no es nada más el agua. Te decía, el río depende mucho de la vegetación. La vegetación puede depender mucho de la fauna. El río no es solito, el río es parte de un ecosistema. ¿Tiene remedio el Lerma? Afortunadamente la naturaleza es bastante sabia, y a veces lo que nosotros pensamos que son catástrofes, a veces nos está limpiando el río. Cuando llueve mucho, el río de repente se limpia. Esa es nuestra esperanza. Por eso es que estos espacios públicos los queremos como controladores de estas aguas limpias. Cuando llueve mucho, las pendientes que tenemos acá provocan que el agua de lluvia se vaya muy rápido. El río de repente crece, por eso inundaba, pero el río crece por los ríos chiquitos que lo alimentan. Entonces, controlar el agua de estos ríos chiquitos, mantener más tiempo esa humedad, mantener en condiciones óptimas esas corrientes, despejarlas. Y si, por ejemplo, había presas, pues también usarlas como zonas de recarga o zonas de rompepicos que les llaman, cuando se viene la escorrentía del cerro, que esa barrera sirva para más o menos amainar el camino del agua hasta
río abajo y después ya soltarla poco a poco. En ese sentido es que se están pensando los espacios públicos y tienen diferentes órdenes. Uno sería, por ejemplo, el histórico, otro el natural. Como por ejemplo una presa se puede convertir también, y es la intención, en un jardín botánico. ¿Quién hace falta en el observatorio? ¿Qué ente hace falta? ¿Quién no participa? ¿Quién debería participar? Es una pregunta difícil. Lo que pasa es que se cree que esta es una solución de que si se piensa el río como un canal, es abrir y cerrar la llave. Pero es una solución que lleva pasos, que es lenta, porque se trata de un fenómeno natural y aparte nunca va a terminar. Si hacemos estas acciones tienen que seguir y seguir porque el río es un sistema vivo. Eso provoca desesperación. Entonces, muchos entran con ánimos, se desesperan, aparte apenas llevamos 2 años en este proyecto, y salen. Pero si alguien que no apoya, híjole, es que para todos tendría pretextos por qué no apoyan. Las autoridades civiles, sus periodos de administración son de 3 años. No visualizan un proyecto que no sea de 3 años. Y aparte, entender la complejidad de la cuenca en 3 años no es tan fácil. Tendrías que tener ya una experiencia a la hora de llegar ahí. Y esa experiencia la pensamos llenar con lo que se está haciendo en el observatorio. No hace falta la voz de Pénjamo. La participación de Pénjamo. Va por secciones. Del lado de Michoacán, la ciudadanía está actuando realmente muy entusiasta. Desde chavos de CONALEPS, primarias, hasta universidades. Del lado de Pénjamo, ahí como también la característica de la sociedad de Pénjamo yo creo que no es propicia para generar esta sinergia en el proyecto. No sé qué pasa, pero sí, si te estoy diciendo que estos periodos de 3 años son cortos para podernos relacionar más directamente con las autoridades del ayuntamiento, ahí no es Pénjamo, es que Pénjamo es muy grande y la relación que tenemos es con Santana Pacueco. Santana Pacueco es una cosita para Pénjamo, ahí comienzan los problemas. Pénjamo tendría que visualizarse también en pedacitos para que pudiera retomar el tema Lerma, Santana Pacueco. Y yo creo que ahí siempre ha habido una desconexión en varios de los trienios que nos han tocado, ¿no? De ahí comienza el problema. Es una distancia, y aparte Pénjamo está distante, está lejos de Santana. El problema no lo tienen al lado. Es allá. Es allá. Es distante el problema. Sí, es allá. Y entonces, pues es un problema, y no de una persona, sino de percepción y de irregular, pues son diferentes trienios. Más o menos en lo que llevo por aquí, conozco a 3 y creo que 2 de ellos no han sido del mismo partido y ha sido el mismo problema. Se tienen que acercar y tienen que acercarse a la población de Santana Pacueco. Y aparte, es un problema para resolver, sencillo, técnicamente, pero muy caro. Y creo que nadie le quiere entrar a eso.